¿Qué acontecimiento de la historia es más espeluznante o asqueroso de lo que pensamos? El hundimiento del Britannic. Aunque se hundió con muchas menos víctimas que su gemelo, el Titanic, muchas de las muertes se debieron a que los botes salvavidas se lanzaron prematuramente cuando el barco aún estaba en movimiento, lo que provocó que algunos de ellos fueran succionados por las hélices, aniquilando instantáneamente a los pasajeros que viajaban en ellos. ¡Qué triste! Y lo que es peor, instantáneo es probablemente subestimar lo espantoso que fue. Sus hélices giraban a solo 75 RPM con el acelerador a fondo, en el mejor de los casos. Si asumimos que eran más bien 60 RPM en ese momento, eso es solo una revolución por segundo de una hélice enorme, así que es totalmente posible que los pasajeros quedaran gravemente destrozados y se desangraran en el océano, plenamente conscientes de lo que acaban de sufrir, al menos durante unos segundos. El caso del café caliente de McDonald's. Esa pobre mujer, mucha gente la acusó de querer dinero rápido, pero estaba gravemente quemada y solo pidió que le cubrieran las facturas del hospital. Y no fue la primera en quejarse. Ella fue solo el punto de inflexión, ya que habían recibido advertencias para que bajaran la temperatura de su café o consiguieran mejores tazas y tapas. No hicieron ninguna de las dos cosas. Y con no fue la primera me refiero a que había otros 700 clientes que se habían quemado antes que ella. Las atrocidades llevadas a cabo por el ejército imperial antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Verdaderamente horribles, miauda inhumana. Sí, los estadounidenses, los rusos y los británicos hicieron cosas macabras, pero el ejército imperial de Japón hizo crueldades del siguiente nivel. El ejército imperial japonés y la armada imperial japonesa fueron responsables de multitud de crímenes de guerra que causaron millones de muertos. Los crímenes de guerra abarcaron desde la esclavitud sexual y las masacres hasta la experimentación humana, la tortura, el hambre y los trabajos forzados, todos ellos cometidos directamente o tolerados por el ejército y el gobierno japoneses. Los veteranos japoneses han aportado pruebas de estos crímenes, incluidos testimonios orales y registros escritos como diarios y bitácoras de guerra. Por ejemplo, tras la incursión de Doolittle, en la que los japoneses sufrieron 50 muertos y unos 400 heridos, tomaron represalias contra la población china que había ayudado a los incursores de Doolittle cuando desembarcaron, o rescataron, en China matando a más de 250.000 civiles chinos. La guerra civil americana en general, las tácticas bélicas de la vieja escuela, unidas a la guerra moderna y a las prácticas médicas anteriores a la teoría de los gérmenes, dieron lugar a un desastre total. Aproximadamente 2/3 de los que perdieron la vida en la guerra civil lo hicieron a causa de infecciones. No tenían nada que se pareciera a una técnica antiséptica. Las balas de mosquete introducían cuerpos extraños, y las heridas se infectaban antes incluso de llegar a los campamentos médicos. En el caso de brazos y piernas, era mucho más seguro amputar el miembro que arriesgarse a que la infección se extendiera a órganos vitales. Tampoco tenían anestesia. El trato de los belgas a la población del Congo durante el reinado de Leopoldo. Si un padre trabajador no alcanzaba su cuota, era práctica común cortar la mano o el pie de uno de sus hijos. El rey Leopoldo fue tan brutal que indujo al gobierno belga a arrancarla de su posesión privada, y anexionarla como colonia oficial mientras aún era rey. Leopoldo era tan terrible que ser colonia oficial de un país europeo se consideraba una mejora. El Sendero de las Lágrimas fue un desgarrador viaje de unas 60.000 personas de las 5 tribus civilizadas que fueron cruelmente obligadas a abandonar sus hogares entre 1830 y 1850. Junto con ellos, innumerables nativos americanos y sus esclavos afroamericanos fueron expulsados por el gobierno de Estados Unidos en un brutal acto de limpieza étnica. Con la entrada en vigor de la Ley de Traslado de Indios de 1830, los miembros de las naciones Cherokee, Muscogee, Seminola, Chickasaw y Choctaw fueron expulsados de sus tierras ancestrales en el sureste de Estados Unidos. Fueron deconducidos hacia el oeste, a un territorio indio designado más allá del río Mississippi. La expulsión de los Cherokees en 1838 marcó el último éxodo forzoso del este, desencadenado por el descubrimiento de oro en Dahlonega, Georgia, en 1828, que dio lugar a la desesperada fiebre del oro de Georgia. El viaje fue una pesadilla. Los que fueron reubicados se enfrentaron en duras condiciones, luchando contra la exposición, la enfermedad y el hambre mientras marchaban hacia sus nuevos hogares. Miles fueron víctimas de enfermedades y murieron antes de llegar a su destino o poco después. Muchos historiadores califican el Sendero de Lágrimas como un sombrío ejemplo de genocidio contra los nativos americanos, mientras que otros lo ven como un claro acto de limpieza étnica. Una vez oí a alguien decir, entiendo que es horrible, pero hombre,
El sendero de las lágrimas es un milagro logístico. Sí, hombre, es súper fácil mover a toda esa gente si literalmente no te importa si viven o mueren. Había un japonés llamado Tsutomu Yamaguchi que se dirigía a su trabajo en Hiroshima en 1945, cuando vio caer por el cielo, a 3 kilómetros de donde se encontraba, lo que finalmente resultó ser la bomba atómica. Tuvo el tiempo justo de refugiarse en una zanja cuando detonó la bomba y, milagrosamente, sobrevivió. De algún modo, la estación de tren de Hiroshima seguía operativa, así que Yamaguchi, maltrecho, bombardeado y magullado, decidió tomar un tren hasta la casa de su familia para poder recuperarse. En Nagasaki, 3 días después, Yamaguchi fue llamado al trabajo para explicar lo que había visto, cosa que hizo. En el trabajo, cuando empezaba a contar lo sucedido, cayó la segunda bomba. Fueron los muros de hormigón reforzado que le rodeaban los que le salvaron esta vez, y Yamaguchi corrió rápidamente a buscar a su mujer y a su hijo. La temperatura del suelo de la ciudad alcanzó los 4000 grados y llovió lluvia radiactiva. La casa de la familia quedó destruida, pero afortunadamente la mujer y el hijo de Yamaguchi estaban de compras buscando una pomada para las quemaduras de Yamaguchi cuando cayó la bomba, y sobrevivieron, a pesar de haber sobrevivido a 2 explosiones nucleares, y a la consiguiente exposición a la radiación. Yamaguchi vivió hasta los 93 años. Murió en 2010 tras ser reconocido por el gobierno japonés como Nihon Bakusa, o persona bombardeada 2 veces. Algo muy espeluznante y asqueroso es esto. La peste bubónica, a menudo conocida como peste negra, es una de las pandemias más tristemente célebres de la historia. Asoló Europa, Asia y el norte de África durante el siglo XIV, alcanzando su punto álgido entre 1347 y 1351. La peste estaba causada por la bacteria Yersinia pestis, que solía propagarse a través de las pulgas de las ratas. Se calcula que la pandemia mató entre 75 y 200 millones de personas, aniquilando entre el 30% y el 60% de la población europea. La enfermedad se manifestaba de 3 formas: bubónica, afectaba a los ganglios linfáticos; septicémica, infectaba el torrente sanguíneo; y neumónica, infectaba los pulmones. La forma bubónica se caracterizaba por ganglios linfáticos dolorosos e inflamados, llamados bubones, fiebre y ennegrecimiento de la piel debido a la gangrena, lo que dio lugar al nombre de peste negra. Esta pandemia tuvo profundos efectos sociales, económicos y culturales. La escasez de mano de obra tras las muertes masivas provocó importantes trastornos sociales, como cambios en el feudalismo, un aumento de los salarios y un cambio en los patrones de propiedad de la tierra. También desencadenó una oleada de movimientos religiosos y de búsqueda de chivos expiatorios, culpando erróneamente de la peste a muchas minorías, especialmente a los judíos. Desde entonces se han producido brotes menores de peste, pero ninguna ha alcanzado la magnitud devastadora de la pandemia del siglo XIV. La medicina moderna, en particular los antibióticos, pueden tratar eficazmente las infecciones de peste si se detectan a tiempo. Imagínate solo el olor. En realidad, la peste empeoró por el hecho de que mataron a los gatos durante ese periodo de tiempo, creyendo que la peste tenía un origen demoníaco causado por las brujas, y que los gatos eran familiares de las brujas. Los gatos, por supuesto, habrían ayudado a matar a las ratas portadoras de las pulgas infectadas. También hay una correlación directa entre la peste negra y los años siguientes de corrupción en la Iglesia Católica, que condujeron finalmente a la reforma a través de las indulgencias, al menos cuando eran obligatorias. La razón principal es que los curas buenos, los que se preocupaban de verdad por sus pueblos y ciudades, se quedaban para rezar y ayudar a los enfermos. Todos los curas malos hicieron sus maletas y abandonaron la ciudad, a menudo dirigiéndose a los estados pontificios. Ahí estaban relativamente a salvo de la peste, pero no ayudaban a nadie. Cuando todos los buenos sacerdotes murieron a causa de la peste, solo quedaron los malos, que sembraron la corrupción y el abuso en toda la Iglesia. El Frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Una diferencia sorprendente entre los relatos que he leído de los soldados estadounidenses en el Frente del Pacífico y los del Frente Occidental es que, para los soldados del Pacífico, cuantas más victorias conseguían, peor les iba. Alemania se resignó en algún momento, pero los japoneses se resistieron aún más. Gran hambruna China, 1959-1961, se considera una de las hambrunas más mortíferas, y un horrible desastre provocado por el hombre en la historia, con un número estimado de muertos por inanición que alcanza las decenas de millones, entre 15 y 55 millones de vidas perdidas. La tragedia tuvo su origen en las nefastas políticas del Gran Salto Adelante, 1958 a 1962, y las comunas populares, iniciadas por Mao Zedong, presidente del Partido Comunista Chino.
Estas políticas condujeron a una desastrosa distribución de alimentos en una economía planificada defectuosa, a la dependencia de métodos agrícolas deficientes, y a la infame campaña de las 4 plagas, que acabó con las poblaciones de gorriones y sumió el ecosistema en el caos. También hubo una sobreestimación desenfrenada de la producción de grano, y millones de agricultores se vieron obligados a abandonar sus campos para dedicarse a la producción de hierro y acero. En la conferencia de los 7000 cuadros, a principios de 1962, Liu Shaoqi, entonces presidente de China, declaró que el 30% de la hambruna se debía a desastres naturales, pero que un asombroso 70% era resultado de errores humanos. Años más tarde, en junio de 1981, el Partido Comunista Chino reconoció oficialmente que el Gran Salto Adelante fue el principal culpable de la hambruna, junto con algunos desastres naturales y la división chino-soviética. Lo más interesante es que este oscuro periodo, ahora llamado 3 años de Gran Hambruna, fue denominado originalmente por el gobierno 3 años de desastres naturales. En junio de 1981, se cambió a 3 años de dificultades, de modo que ya no se culpaba de la hambruna únicamente a la naturaleza. Mao Zedong pensaba que, para que China tuviera éxito, el hombre tiene que conquistar la naturaleza. Además, Mao Zedong no veía ningún problema en que se produjera una guerra nuclear, ya que la población de China era muy numerosa. Las armas nucleares matarían a millones, pero aún quedarían millones de personas vivas para intentar reconstruir la civilización. Fue entonces cuando la URSS se dio cuenta de que el tipo estaba chiflado. La explosión de una escuela en New London, Texas. La explosión se produjo el 18 de marzo de 1937, cuando una fuga de gas natural provocó una explosión y destruyó la escuela. Murieron más de 300 alumnos y profesores. La fuerza de la explosión fue tan grande que un bloque de hormigón de 2 toneladas salió despedido del edificio, y aplastó un Chevrolet de 1936 aparcado a 200 pies de distancia. ¿Por qué la compañía de gas añade ese extraño olor al suministro de gas natural? Mierda. Esta es la razón. Visité el memorial cuando estaba en la escuela secundaria. No olvidaré ver el vestido de una niña con un enorme agujero donde algo que salió volando atravesó su vestido y su cuerpo. Tampoco olvidaré la caligrafía de Adolf Hitler enviando sus condolencias por la tragedia. ¿Cuál suceso del pasado resulta más aterrador o repugnante de lo que comúnmente se cree? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.